Buenas tardes, queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde contamos en esta casa con la doctora Esperanza Torija Isasa. Muchos de ustedes ya saben quién es, no obstante, para aquellos que no lo sepan, yo leeré un breve currículum que voy a empezar ahora mismo. Es doctora en farmacia, catedrática de nutrición y bromatología del área de nutrición y bromatología en el Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia. Nombramientos: académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Farmacia, académico de número de la Academia de Farmacia Reino de Aragón. Actividad docente en la Universidad Complutense de Madrid y otras universidades españolas y extranjeras. Principales áreas de investigación: estudio de la composición y valor nutritivo de los alimentos preferentemente de origen vegetal y sus modificaciones por la maduración y los procesos, aspectos históricos y sociales de la alimentación, los alimentos y su importancia para la salud. Tiene numerosas publicaciones y participación en numerosos congresos, tanto nacionales como internacionales. Organizadora de jornadas y actividades de difusión del conocimiento de los alimentos y su importancia en el ámbito académico y otros ámbitos. La conferencia, como ya sabemos, es tortilla de patata, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Tortilla española y otras historias. Entonces voy a dar paso a Esperanza, que nos lo va a explicar. Estoy segura que nos vamos a enterar de cosas curiosísimas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. A ver, tú me dirás, Julio, si la altura está bien así. ¿Oye bien? ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a estos temas de alimentación. Y como siempre, antes de empezar, quiero agradecer a don José Antonio Pérez, presidente del centro, y a doña Gloria Martínez Manso, vicepresidenta, así como a la Junta, el invitarme a venir aquí a hablar de alimentos una vez más. Bueno, pues sí vamos a ver cosas curiosas y vamos a desvelar algún misterio sobre el origen de la tortilla de patata. Claro, hablar de tortilla de patata a estas horas parece que los jugos gástricos se van a poner un poquito alterados. Durante la pandemia, en el año 2020, y se vio llevada a efecto en el 2021, escribí un librito que se llama Alrededor de las tortillas, un paseo a través de los libros de cocina. Fue una edición pequeña que la hice yo misma y todo el empeño que yo tenía era conocer lo que son las tortillas, tortilla de patata, tortilla española, y ver su presencia en libros de cocina, nacionales e internacionales. Pero igual que dije el día que hablaba del aceite de oliva en la cosmética facial, yo no me quedo, cuando un tema me interesa no me quedo quieta, y entonces a partir del 21 he encontrado bastantes cosas sobre el origen de la tortilla de patata. Entonces vamos a hablar desde cuándo se habla de tortillas en general, vamos a hablar de recetarios y al final un pequeño toque de actualidad, si bien la tortilla de patata o tortilla española es nuestra protagonista. Actualmente decimos de tortilla cuando se trata de un plato que preparamos, un alimento con huevo batido al que se le pueden añadir otros ingredientes de lo más variado, cada uno echa lo que quiere y ha ido variando con el tiempo, que son las distintas tortillas. Algunas llegan a tener personalidad, tantos así que se han llamado tortilla española o tortilla francesa. Como la protagonista de la tortilla española, hablaré en extenso de ella y un poquito de la tortilla francesa más adelante. Ahora, ¿tortilla de patata o tortilla de patatas? Como siempre, permitid que os tutee. ¿Qué pensáis, tortilla de patata? ¿Quién se apunta a ese nombre? ¿Y a tortilla de patatas? Realmente son patatas. Bueno, bien, pues entonces yo en el libro ponía tortilla de patatas y ahora luego os diré lo que pienso, si sigo en esa idea o no.
Hay una fundación, la Fundación del Español Urgente, Fundeu, y le ve una consulta y dice, en singular, si se considera o se piensa la patata como materia prima, es decir, si se considera un sustantivo no contable. En plural, si se piensa en las patatas como cada uno de los tubérculos. Y dice además que esa variante en plural era la forma más común desde el siglo XIX, aunque la de patata también goza de amplio uso. Ahora vamos a pensar en otros alimentos y decimos flan de huevo, no de huevos, sopa de pescado, no de pescados, sopa de cebolla, no de cebollas. Y en función de todo esto, yo ahora me inclino por decir tortilla de patata, que es lo que ponía en el título. Bueno, está claro que es uno de los platos más característicos de nuestra gastronomía. Ahora siempre se llamó así, o no. Hay muchos tipos de patatas, lo digo al final, que hablar de todas ellas es imposible, y aparecen en textos literarios y en libros de cocina, en recetarios. El origen de la tortilla de patata, según cuentan distintos autores, puede tener origen o puede ser en la zona extremeña o en la zona de Navarra. Vamos a empezar por orden de antigüedad en la tortilla de patata origen extremeño en Villanueva de la Serena. Como vemos al pie de la diapositiva y como suelo hacer siempre, ahí pongo las citas o las referencias bibliográficas de donde he extraído esta parte. Según esta teoría, que es de Villanueva de la Serena, fue en el siglo XVIII y existe un documento fechado en 1797 en el que habla Josep de Tenagodoy y el Marqués de Robledo, indicando que descubrieron el manjar buscando un plato barato, nutritivo y que pudiera combatir el hambre que acechaba la región en esta época de finales del XVIII. Bueno, a mediados del XVIII ya había cultivo de patatas en España, prácticamente en toda la península. Entonces sigue la historia, porque según un semanario de agricultura, que digo ahí abajo, de Agricultura y Artes dirigida a los párrocos, de 1798, en ese semanario se publica una carta sobre el pan de patatas. El pan de patatas era relativamente habitual en la península. Patata y harina de trigo, ante la escasez de cereales le añadían patata. Bueno, entonces este documento, esta carta la firma este señor, Tenagodoy, y dice: se ha hecho la burla mayor de la fabricación del pan de patatas que se anuncia haberse fabricado en muchas partes. Mi amigo, el Marqués de Robledo y yo, acabamos de fabricarlo con el éxito más feliz que pudiéramos desear. Ellos tienen patatas, las lavan, las pelan, dice, deshechas y desleída por otro lado la sal y la levadura en más agua, lo mezclan con harina de trigo, hacen una masa, la ponen a ludiar, o sea que fermentara de alguna manera esa harina de trigo, la fríen en aceite y estaría digna de probarse. Hicimos 2 tortillas aplanadas entre las manos, bastante delgaditas, y las mandamos freír. 2 tortillas de esa masa. Y dice, la admiración que causó a todos los que estaban presentes haber visto lo que crecía la masa en la sartén y el gusto y delicadeza que sacó después de freír. Patata, harina de trigo, sal, levadura y agua. Unas tortitas y las fríen. Y dice, todas las señoras votaron que de esta masa, particularmente si se mezclaba con huevo, se haría la más excelente fruta de sartén, cuya experiencia reservamos para otra ocasión. Las frutas de sartén son las masas fritas, los pestiños, todas estas cosas. Entonces, dice, pero la admiración creció cuando vieron que el pan no se diferenciaba del de trigo solo, y aquella noche sirvió a nuestra mesa, en la que tuve algunos convidados y fue repartido como pan bendito. Entonces esto era una tortilla de patata, claramente no. Llevaba patata, pero no era tortilla. Por lo tanto, el origen extremeño de lo que sea hasta ahora, lo cual no quiere decir que no aparezcan las cosas, no es verdad. El otro posible origen es en Navarra, y vamos a hablar de la época de Zumalacárregui, del general carlista Zumalacárregui, y esto que voy a contar ahora es leyenda. Bueno, pues entonces se dice que
que el propio general Zumalacárregui mezcló patatas fritas sobrantes con huevos batidos y lo echó en una sartén. O sea, que él mismo lo hizo. Y según otro autor, hay otra teoría que dice que durante el sitio de Bilbao existían como víveres las patatas, huevo y cebolla. Y Zumalacárregui tomó la decisión de mezclar los ingredientes y hacer una tortilla de patatas para que la tropa tuviera un buen alimento. Entonces el otro litigio es tortilla de patata sola o de patata y cebolla. Según el origen navarro es con cebolla, pero eso no lo dice solo Zumalacárregui, esta leyenda que hay otra parecida. Se dice que Zumalacárregui en el año 1835, que él falleció ese verano, cerca de ese año llegó a un caserío en Navarra cerca de Estella. Entonces allí la casera, la ama de casa María Tirgo, tenía patatas, las peló, las partió, les añadió cebolla y huevos, lo cuajó y esto es lo que le sirvió al general y este sería el origen de la tortilla de patata. Estamos hablando 1835, o sea que podría ser ahí el origen. Pero esto se queda en leyenda, pero hay un documento escrito de 1817, del que vamos a hablar ahora más adelante, que nos cuenta otra cosa. Hay un documento que se llama Memorial de Ratonera. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se reunían las Cortes de Navarra, permitían que la gente presentara anónimos, presentara propuestas o presentara pedidos, y para eso había un cajoncito, en la sede donde ellos se reunían, las Cortes, había un cajoncito que le llamaban ratonera, y ahí echaban los mensajes, y luego las Cortes estudiaban las propuestas. Bueno, pues hay uno de 1817, que es un documento que se titulaba Papel anónimo presentado a las Cortes con observaciones para el fomento de la agricultura, de mayo de 1817. Y entonces el documento lo escribe el procurador de los labradores, es el que escribe en nombre de los agricultores, y le cuenta en ese documento cuál era la vida de los labradores y otros trabajadores y qué es lo que pedían, ¿no? Dice que se utiliza un vocabulario popular, a veces fingido, y dice lo que comían los labradores y los trabajadores de otros oficios, y que en las comidas tomaban huevos en tortilla. Hasta aquí, huevos en tortilla. Pero luego sigue el documento y dice, en la zona de Navarra había la zona norte, la zona media y la zona baja, y entonces que en el país medio, a mediodía, tomaban un potaje, tomaban maíz, y los más ricos un huevo en tortilla. Todavía seguimos solo tortilla. Pero en la cena dice, como siempre, aunque pongo el texto y algunos los leo enteros, nos fijamos en lo azul que dice 2 o 3 huevos en tortilla para 5 o 6, porque nuestras mujeres la saben hacer grande y gorda con pocos huevos, mezclando patatas, atapurres o migas de pan u otra cosa. Yo doy porque el origen aquí sí que sería la tortilla de patata, y estamos hablando de 1817. Aunque hubiera otras tortillas, lo cierto es que hacen tortilla de huevos con patatas. Para mí, este es el más auténtico de los orígenes. Bueno, entonces este memorial de ratonera lo revisan las Cortes y hay un documento que se llama Cuaderno de Leyes y Agravios reparados por los 3 estados de Navarra, que dice en ese documento que en los años 1817 y 1818 las Cortes acogieron enteramente las peticiones de los labradores. O sea que se podía hacer propuestas y aquí lo aceptaron. Luego, en la época del 1835 del general Zumalacárregui, en Sangüesa es otro documento que habla de tortillas también, y dice que la iglesia recogía diezmos de los ganaderos, entonces esos corderos se daban a los clérigos de las parroquias y al obispo, y ellos los repartían, dice, entre los propios pastores, quizá no solo entre los pastores, sino también el resto de la población, y tampoco dice para cuántas personas. Hay un diezmo que cita el texto que dice que dieron 12 libras de pan, 12 pintas de vino y 10 huevos para hacer una tortilla y un poco de tocino. Aquí tampoco habla de patata, estamos en mitad del siglo prácticamente. Entonces, de estos textos se deduce que a mediados del 19 la tortilla era un alimento común en Navarra, la tortilla en general. Y también algunos autores dicen que en Madrid del 18
ya se conocía y se comía en las tabernas una especie de tortilla compuesta por distintos ingredientes entre los que está la patata. Y de eso vamos a ver también que hay algún texto, claro, selecciona alguna cosa porque hay mucho que decir. Bueno, como no hay bodegones, como no hay bodegones de tortillas, pues este de huevos de Meléndez. Entonces voy a citar un par de cosas del 17 y del 18. En el siglo XVIII y el XIX, hay un libro de Agricultura General en 1767 que dice que ya en La Mancha se cultivaban patata colorada y patata blanca. 1767, ya hemos dicho que a mediados del 18 ya se cultivaba. Y aquí dice abajo, algunos, bueno, este autor recopila de otros autores, ¿no? Dice, algunos llaman criadillas a este género de patatas. En España, su regular empleo es en guisados y tortillas, y son de mejor sabor que las de Irlanda. O sea que dice que a la patata le llaman criadilla, criadilla de tierra, o sea, no de animal. Pero me he encontrado, por otro lado, un documento del 2004, en el que habla de las criadillas como un alimento característico de La Mancha de forma tradicional. Las criadillas son hongos subterráneos, como las trufas. Y a la criadilla le llaman papa de tierra. Entonces, como pone en la casillita de la izquierda de arriba, dice patata de tierra, criadillas, criadillas de tierra. Y que se hace en tortilla. Entonces a mí aquí me surge la duda que ¿a la patata le llaman criadilla o a la criadilla le llaman patata? Esta es una incertidumbre que todavía no he resuelto. Yo para mí que es que a las criadillas de tierra le llaman patata de tierra, pero bueno. Bueno, en el 19, ya a mediados del 19, hay un autor Ariza que escribe en un periódico que se llama La Esperanza un folletín, como pone en la imagen de abajo, un folletín que se llama Un viaje al infierno. Bueno, eso ocupaba la parte baja de la página del periódico y cada día publicaba un trocito, mitad del 19, y entonces estos señores que van en el viaje, dice, hicimos varias peticiones teniendo al fin que contentarnos con una tortilla de huevos y patata, un duro mendrugo de queso y unos vasos de vino avinagrado. O sea que estamos mediados del 19 y habla de tortilla con patata. Mesoneros romanos, Pérez de Galdós son autores que escriben de las costumbres del pueblo español. Entonces, para mesoneros romanos, la patata durante la Guerra de la Independencia no se conocía en Madrid, pero en la década de los 40 sí que lo había en las hospederías. Y un texto de una de sus obras jocosas y satíricas del Curioso Parlante, habla de una tal doña Tadea que era una especie de mesonera, llega a un mancebo y al final dice que hizo unas tortillas con sendos golpes de patatas y jamón, 1845, mediados del 19. Pérez de Galdós, en los episodios nacionales, él dice que durante la Guerra de la Independencia, por muchas zonas de España se tomaban patatas. El autor escribe Vascongadas con B porque dice que en los años 30 el consumo se extiende también a Vascongadas y Navarra. En los años 30 hablábamos de Zumalacárregui en el 35. Y entonces dice, Pérez Galdós dice que durante la Guerra de la Independencia se conocía la patata en España, aunque Mesoneros Romanos dice que en Madrid no, y que era habitual, coinciden los dos en las hospederías en los años 40. Bueno, y entonces, esto es respecto a la historia de la tortilla de patata, pero luego veremos cómo aparecen recetarios. Las tortillas han existido desde tiempos antiguos. Aquí tenemos una especie de diagrama de cómo va evolucionando en el tiempo. Apicio en Roma es el primer autor, el primer libro de cocina y habla de tortillas. Voy a hablar de un andalusí, de dos autores italianos y luego de Enrique de Villena aquí en España. Bueno, en el libro de Apicio de Recoquinaria aparece dentro de los platos exquisitos la tortilla de leche, que lleva leche, lleva aceite, se rocía con miel y con pimienta. Por otro lado, otro de los autores recoge también de Apicio la tortilla versátil, y esto lo traigo para que veamos cómo había sartenes. Estos son del siglo I de nuestra era, y esa tortilla llevaba pues de todo, piñones, nueces, miel, pimienta y la famosa salsa romana, el garum, que era la salsa de pescado, y se presentaba doblada por la mitad, no tan doblada como la francesa, pero doblada por la mitad.
Durante la Edad Media tenemos unas imágenes de la obra Tacuinum Sanitatis, tablas de salud, donde vemos cómo están produciendo huevos y criando gallinas. Y entonces hay un escritor andalusí, por eso digo solo uno, que era murciano, Ibn Razin al-Tuyubi, que en el siglo XIII pues habla de tortilla de berenjenas. Los árabes traen la berenjena a la península y entonces las berenjenas las cuecen, le añaden sal, las machacan, las mezclan con pan rallado, huevo batido y aceite y hacen unas tortas con esta pasta. Y además dice que para servirlas le añade una serie de condimentos como vinagre, ajo y al final se lo echa por encima. O sea que las tortillas con muchas cosas han existido siempre. Seguimos en la Edad Media y nos vamos a ir a Italia, aunque realmente este autor es de finales de la Edad Media y el siguiente ya de inicios del Renacimiento. Entonces este es Martino de Rossi o Martino da Como, que él inventa recetas tradicionales, o sea, o modifica herramientas de cocina, y él lo que tenía por costumbre, y lo pone en las recetas, es que había que rezar según qué oraciones para medir el tiempo. Entonces, por ejemplo, pues podía ser, los raviolis necesitaban 2 Padre Nuestros y los huevos pasados por agua solo un Padre Nuestro. Ahora uno busca por internet y hay una receta de huevos al credo. Parece ser que por la Mancha. Sí. Entonces, este autor nos habla de frittata, o sea, la frittata que llaman ahora en Italia, que son tortillas. Entonces se baten los huevos, se le echa leche, queso rallado, la cocina con mantequilla, y dice que no se debe voltear ni tampoco quedar demasiado cocida para que sea sabrosa. Y el otro autor es Bartolomeo Scapi, que ya digo es el más famoso cocinero del Renacimiento. Él escribe Ópera del arte del cucinare, también presenta numerosos instrumentos. Aquí a la derecha sería una cocina, y él habla de fritate, que es el plural de frittata, de fritate doppie, que es la hacer tortillas dobles con agua de rosas, agua clara, bastante sal, y la última que pongo, per fare salviata, que es con la salvia, con hierba salvia, que veremos en un autor español que estuvo en Italia y conoció ese tipo de tortillas. Y este autor español, aunque es anterior a los italianos, lo pongo ahora porque él no escribe un libro de cocina, es el famoso Marqués de Villena, que escribe el Arte Cisoria, y entonces él habla de instrumentos en el capítulo 4, como pueden ser cuchillos, las brocas, punganes y pereros. Y las brocas a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque ese instrumento es un tenedor, y sin embargo los tenedores en las mesas no se utilizaban entonces, llegan en el siglo XVII. Bueno, pues entonces estos punganes, que dice que son agudos de 2 puntas, servían, pues por ejemplo, para extraer el animal de los caracoles o las almejas, pero dice que también con este tipo de instrumentos se podían revolver los huevos blandos. Y en un capítulo en el que habla de cortar y moldar frutas, habla que además se pueden cortar otras cosas como el queso, huevos fritos o en tortilla. O sea que estamos viendo que en textos, no solo recetarios, se va hablando de las tortillas. Y ya vamos a los recetarios españoles. Pero antes de hablar de recetarios españoles, quería decir que en muchos casos se habla de tortilla de huevos. ¿Por qué? Porque según el diccionario de Covarrubias de inicios del 17, él habla de lo que es una torta. Y dice, el pan tendido que no se levanta en alto, y es a modo del pan cenceño de los indios. O sea que ya a inicios del 17 se conoce el maíz y las tortas que se elaboraban en América. Y al final dice, tortilla, la torta pequeña como tortilla de huevos. O sea que había tortillas de maíz, como las tortillas que conocemos ahora, y luego la diferencia de tortilla de huevos. Por eso digo que hay recetarios en que se especifica que son tortillas de huevos. Lo mismo, vamos a hablar, pero quiero que veamos que hay progresión desde el siglo XV hasta el siglo XIX, ya en el XX, lógicamente no me metí porque no se puede hablar de tantas cosas, ¿no? Entonces el primero es Ruperto de Nola, de inicios del XVI, que hace esa tortilla con hojas de salvia, porque él conoce las tortillas italianas, Y entonces pues dice que debe estar bien cocida, pero como siempre al final le añade mucho azúcar y se quiere comer caliente, pero son huevos y hojas de salvia, entre otros ingredientes.
Luego está la de tortillas con tocino, y entonces son huevos frescos con tocino, cebollas, queso, como siempre, especias, pimienta, canela, y al final caliente y con zumo de naranja por encima. Martínez Montiño escribe el arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería en el 17 y es un cocinero de la corte y es el que da mayor número de recetas, me parece que son 200 y pico. Habla de tortillas de agua, cartujas dobladas, la tortilla blanca que separa yemas y claras, tortilla de queso fresco. La tortilla de agua, que luego me parece que lo cito en otro sitio, se ponía aceite en la sartén, se quitaba el aceite, se ponía agua en la sartén, se quitaba el agua y entonces añadía el huevo. Esos son tortillas de agua. Y esta imagen la traigo porque me gustó. De la lumbre baja ahora lo vemos, por ejemplo, en los fogones tradicionales, en la televisión y cómo se cocinaba antes. Pero la imagen del centro está más bajita, es una especie de cazuela con tapa. Y encima de la tapa le ponían también lumbre, O sea que sería más bien como un horno. Bueno, pues hay un autor, Simón Palmer, que habla de la alimentación en el Real Alcázar, de época de Carlos II, que le gustaba salir de bodegón, parece ser que le gustaba la tortilla con tocino, las tortillas de huevos frescos con tocino le gustaban al rey y le gustaba a la gente del campo. Y dice que en una víspera de Nochebuena, bueno, tenía, pero por no hacer demasiado largo, un menú de una comida en el campo, de una merienda, que es que estaba la diapositiva llena de platos. Uno de ellos eran tortillas de agua. Bueno, pues entonces en la cena de Nochebuena, en la víspera de Nochebuena, también pusieron tortillas de agua. Pero me gusta porque el autor en el trabajo al final pone un glosario y en el glosario habla de tortillas de tipo maíz o tortillas de trigo, o sea, la torta que decía Covarrubias, a las tortas de pan. Y también habla de tortillas de huevo, o sea, que explica que se le puede llamar tortilla a la que es de pan como a la que es de huevo. Este autor es ya de mediados del 18, cuando ya se conocía la patata, pero él no habla de patata. Lo he traído por una cosa que en una ocasión que ahora os comentaré hice yo lo que él cuenta, ¿no? Habla de garbanzos y en los garbanzos en el plato le añade yemas, pero le quedan las claras. Entonces dice que con las claras, 2 claras y un huevo, que hace una tortilla sin fraude. Pues yo hice una tortilla con las claras y el huevo y sale perfectamente, ¿no? Una tortilla francesa. Bueno, y este autor lo traigo también porque es el primer cocinero que hace una receta, o realmente 2 recetas con tomate. A mediados del 18 ya en su recetario aparece el tomate traído de América. Y ahora nos vamos a Juan de la Mata, que escribe el arte de repostería en la misma época que la anterior, ¿no? Y da una receta a la que denomina tortilla a la española. Es la primera vez que se denomina así a una tortilla y no tiene nada que ver con nuestra tortilla actual. Y esto digo yo, este es el gran misterio. Tengo que seguir investigando porque a ver si encuentro el por qué le llama tortilla a la española, ¿no? Dice, la receta se llama rosodoba, que en el propio libro lo escribe con B con V, dicha tortilla a la española. Entonces, en el índice, la viñetita arriba, en el capítulo 33, dice de las aguas heladas de frutas y otras. Y en ese capítulo incluye la rosodoba, las 2 recetas, la rosodoba dicha tortilla a la española y una suerte de rosodoba. Y entonces, en ese capítulo 33, la receta es lo siguiente. Se toman yemas de huevo, se desleirán en agua o leche, se mezclan y se añade azúcar de pilón. En el libro habla de muchos tipos de azúcares. Y unas gotas de agua olorosa. Y se mueve bien. Después de que haya estado un poco en infusión, se pasa por el cedazo y se pone a cocer a fuego lento. Y cuando ya tenga un cierto cuerpo, lo deja enfriar y concluye con helarla. Pero dice que además se le pueden añadir pedacitos de canela a eso que está cociendo y se quitan antes de ponerla a helar. Entonces yo lo hice. Yo me las yemas con leche, le añadí agua de azahar y canela, lo puse a cocer
Y bueno, esto es que no se ve muy bien la imagen, pero es un helado. Es como unas natillas. Para mí son natillas, que las ha helado. Entonces eso nada que ver con la tortilla a la española. Bueno, pues le llamaba tortilla a la española. Si lo descubro ya os lo contaré otro día. Bueno, y ya nos vamos al último autor del finales del 19, que este sí que en su recetario habla definiendo lo que es una tortilla, que es una fritada de huevos batidos, de figura redonda a modo de torta, y también el pan hecho de maíz, o sea que habla de los dos tipos de tortillas. Y luego da muchas recetas de tortillas, pues yo creo que son unas 50, de distintos tipos, y habla de tortilla francesa y tortilla de patatas. Dice: tortilla de patatas, plato clásico español, manjar apetitoso, caliente o frío. Se fríen las patatas, se mezclan con los huevos y entonces, bueno, se pone en la sartén, el punto de cocción compacta, para que esté compacta, se llevan a la mesa o se dejan enfriar para meterla en la tartera o entre los cortezones de un pan redondo. Lo que tiene de bueno esta tortilla para los que hemos alternado con ella en los primeros años es que ocupa un lugar preferente en nuestros recuerdos, pero no por eso puede competir con la tortilla de patata hecha con puré de patatas, cuidadosa e igualmente mezclado con los huevos. Yo eso lo tengo que probar, esta todavía no la he probado, ¿eh? Pero bueno, ahora el puré de patata, ¿cómo? ¿Espeso? ¿Fluido? Esa es la otra cuestión, ¿no? Dependerá del... Sí, para que coja más cuerpo, claro, se va ahí, pero bueno. Y sigue, se mezclan y se baten los huevos. Ah, no, perdón, esta es la tortilla francesa. Entonces, se mezclan y se baten, o sea, se baten los huevos, se le añade leche y se añade setas, perejil u otras hierbas. En otros recetarios que he visto de esta época, siempre la tortilla francesa lleva setas, ¿eh? Y entonces en una sartén que contenga manteca bien caliente. Bueno, hablábamos de que se dice que la tortilla francesa debe el nombre a la guerra de la independencia porque los franceses no tenían patatas para hacer tortilla de patata, pero en la zona del sur, que lo centra más bien por Cádiz, en esa época realmente allí las patatas me parece que no era de las zonas que más se cultivaban, y dado que que hemos visto que hay tortillas a lo largo de todos los siglos, desde el siglo I de nuestra era, pues yo creo que es que no tiene mucho sentido que los franceses de repente hicieran una tortilla solo de huevo. Más me inclino a pensar si la harían con mantequilla, pero esto es una teoría que, bueno, sí, que se habla de la manteca, pero que ellos lo hicieran con mantequilla, que ha sido tan típico de Francia. Realmente porque no tenían patatas, para mí no tiene sentido. Y dice que se dobla, se le da forma de media luna y que se sirve dorada, pues humedeciendo el plato con algo de agua o de grasa. Pero el mismo autor, Muro Goirri, en el Practicón, pues, que lo publica un par de años después, este señor escribió muchos artículos, habla de la tortilla francesa y la tortilla a la española. Aquí vemos pues que él también dibuja algunos utensilios de cocina, como esos boles para batir los huevos o hacer la mezcla, y esto que se utiliza ahora como para dar la vuelta a las tortillas, ¿no? Y entonces, tortilla a la española dice: con aceite o manteca, a gusto del consumidor. Para 6 personas, 12 huevos, 1 libra de patatas, dice, porque la tortilla española natural no es natural si no tiene patatas. Se fríen las patatas, se sacan de la sartén, se ponen en un plato con un poco de sal y por otro lado separa claras de yemas, bate bien las claras, bate bien las yemas, lo junta todo, le añade sal y pimienta, entonces lo lleva a la sartén. Y lo lleva a la sartén, curiosamente, y dice que con la mano izquierda se zarandea la sartén en redondo, imprimiéndole un movimiento circular para que cuaje. O sea, con la mano izquierda sería zurdo, no sé. Y entonces ya, pues, así dando vueltecitas para que cuaje y sea redonda. Y entonces ese es el momento de volverla al otro lado. Y dice que la tortilla a la española ha de ser maciza, amazacotada, redonda y de mucho espesor. Bueno, yo creo que ahora nos gusta menos amazacotada, ¿no? Que esté un poquito menos hecha. Y ya, esto es un libro de cocina de
finales del 19, 1897, que se llama Cocina cómica, recetas de guisos y postres, poesías culinarias y otros excesos. Y tiene un poema que se llama Valiente tortilla. Voy a leer solo lo azul. Hay en esta capital una taberna indecente, por delante de la cual paso yo frecuentemente, y tiene un escaparate. Me pasma y me maravilla el ver que nunca jamás renueva cierta tortilla, que está allí entre lo demás. Siempre está allí colocada, la misma precisamente, la misma, y yo lo afirmo, porque conserva en un lado 3 motas negras que no son trufas por de contar. Siempre en su sitio la veo, tan lacia, tan escurrida, y con un color tan feo y tan cariacontecida. No son exageraciones, suda en llegando el estío y le salen sabañones, así que comienza el frío. Que al pasar yo por la orilla de la tabernucha aquella, me saluda la tortilla y yo la saludo a ella. Me pareció genial. Y ya para dar el toque de actualidad, pues cuando yo escribí el primer libro y ya salió, ya digo, a finales del 2021, pues yo sabía que había sitios en España que había la fiesta de la tortilla. Un amigo que conoce, o sea, que tiene familia en un pueblo de Guadalajara, sabía en Teruel, pero no mucho más, y no aparecía nada por internet. Bueno, ahora yo empecé a poner estrellitas en el mapa, pero como estaba lleno, pues entonces ya no puse estrellitas. Ya dije, mejor así solo. Por toda España. Hay distintas fechas, pero es una fiesta popular en muchos municipios, dentro de las provincias, en distintas localidades, y en muchas ocasiones coincide con el jueves lardero, con el comienzo del carnaval. En otros sitios no. Entonces se trata pues de salir al campo, de llevar una tortilla, ya que es la fiesta de la tortilla, y generalmente pues la tortilla sola o un bocadillo. Ahora, como los españoles somos como somos, y perdonad que diga esto, pues resulta que para anunciar una fiesta de la tortilla, que es algo típicamente español y que le llamamos tortilla española, en la zona de la costa me lo ponen en inglés. Entonces yo digo, pues mire usted, que se enteren que se llama tortilla española, en castellano. Pero bueno, eso es otra historia mía también. Bueno, entonces este cuadro, que claro, está muy difuso y además cambia un poco el color, que es de Rafael Romero Barros, del padre de Julio Romero de Torres, que es un pintor que me encanta, es un día de campo, puesto que hemos hablado del campo. Y ya terminamos con un colofón o un modo de conclusiones. El origen de la tortilla de patata se propone en 2 lugares de España, Extremadura en el siglo XVIII y Navarra en el XIX, aunque el alimento de origen extremeño no es en realidad una tortilla. Las tortillas se conocen desde tiempos antiguos y fueron variando de nombre y forma de preparación. Y en general se preparaban utilizando ingredientes muy variados y mezclando lo salado con lo dulce. Se les añadían hierbas, azúcar, canela, jugo de naranja y con frecuencia numerosas especias. No lo he dicho, pero hay una tortilla que se le echa jugo de naranja al huevo batido, antes de cuajar. Juan de la Mata incluye en su libro Arte de Repostería una receta que se llama rosodoba, dicha tortilla a la española, que no tiene nada que ver con nuestra tortilla actual, ya que se trata de un helado. En los distintos libros de cocina del 19 aparecen recetas con tortilla de patata, aunque no hemos sacado más que lo de Muro, que dice el primer autor que recoge una receta llamada tortilla a la española, que también denomina tortillas de patatas, fue Ángel Muro, quien las incluye en sus libros El Practicón y Diccionario General de Cocina del siglo XIX, y la considera un plato típico español. Y como no hay bodegones de tortillas, nuevamente un bodegón con huevos, el de la vieja friando huevos de Velázquez. Y esto es todo. Muchas gracias. Una cosa, Esperanza. Sí. Para que algo se llame tortilla, ¿qué es lo que tiene? Huevo batido. Huevo batido. En sartén. Y luego frito en sartén. O sea, con eso es tortilla. Es tortilla. Si no lleva huevo, no Tortilla es de huevos. Si no lleva huevo, no. No hay tortilla. No. Vale. No. Son las tortillas de pan que llaman, o la tortilla de harina de maíz que había en América. Sí, pero eso es. Sí, eso más que es. tortilla es torta. Sí, sí, pero también le llaman tortillas. Y ahora te dicen que te dan en los restaurantes mexicanos las tortillas, ¿no? Sí. Y de Covarrubias dice que es tortilla de pan parecida a la tortilla de huevos, pero la tortilla de huevo es huevo batido y en la sartén.
con distintas formas. Pero la primera fue con cebolla, fue sin cebolla. Sí, sí. Pues yo, como hemos dicho, que lo que le añade cebollas en el 1835 la leyenda y lo que está en el 1817 no le pone cebolla. Pues hay unas discusiones con eso. Claro, es como lo de patata y patatas, pero con cebolla o sin cebolla. Pues aunque lo de 1817 dice que hace con huevo y le puede añadir patata o migas de pan o lo que sea, pues lo de la leyenda, si fuera verdad, sería como más completo, ¿no? Porque dice que le pone la patata, la cebolla y el huevo. Pero es que yo de todas maneras seguiré investigando porque yo soy bastante cabezona. Ahora, la tortilla también, aparte de cebolla sin cebolla, es muy importante con el huevo poco hecho, cuajada o un poco cuajada. Porque está la famosa tortilla La de Betanzos. De Betanzos, que la sirven aquí en Velázquez, en el restaurante La Penela. Y en cuanto se corta, se desparrama el huevo, hay que servirla con paleta. Y eso da origen a que aparezcan muchos parásitos y de salmonela y tal, y entonces parece que es desaconsejable ese tipo de muy poco cuajada el huevo. Y yo, un bar de Diego de León, que cuando cerraron el famoso restaurante de Dani en el mercado de aquí, porque hubo una salmonelosis, que era el sistema famoso de tortillas. Ahora cuento de ese, que parece que estaba en las manos de un cocinero. Sí, era un manipulador. Pues claro, yo en un bar de Diego de León donde tomo café, utilizan muchas tortillas, no se hacen 30 o 40 gastan al día, y me dijo el bar, mira, si las hago un poco cuajadas, vendo 30, si las hago muy cuajadas, vendo 3. Ya. Entonces la gente parece que si pero poco cuajadas, más jugosas. Pero una cosa es poco cuajadas y otra cosa es que se esparrame el huevo. La tortilla de Betanzos prácticamente sí, es así, a mí no me gusta, a mí normalmente no. Tampoco, pero hay mucha gente que le gusta. Sí, pero eso no es tortilla. Ya, eso es, bueno, con perdón. Pero yo lo dije. Sí. Es el huevo por ahí. Yo tengo una hermana que hace unas tortillas fabulosas y son blanditas. Vamos a ver, con lo del Casa Dani, efectivamente fue un manipulador, no tuvo nada que ver con los huevos, que antes, bueno, pues el huevo, no sé qué, bueno, tiene que llevar un tiempo a una cierta temperatura y lo hacían bien. Yo he estado varias veces ahí en el Casa Dani de aquí, ¿no? Y entonces ahora la hacen más cuajada, después de eso la hacen más cuajada, claro, para evitar el problema, aunque no fuera del huevo. No te creas, perdón, justo esta mañana. Sí. Y estaba casi como la de Betanzos. ¿Ah, sí? Y enorme. Me he puesto un pienso enorme. Pero estaba todavía más cruda que antes. ¿Ah, sí? Porque yo también iba con mi hija, que trabajaba al lado. Sí. Y nada, o sea, me parece que no había vuelto desde que habían cerrado. Y he ido esta mañana completamente. Sí. Y muy poco, o sea. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo había estado. Sí. Incluso estaba menos cuajada que la de cuando era antes. Pues a lo mejor depende del cocinero. No sé no si depende del nada, cocinero. no sé, porque me gusta, no soy mucho de... Bueno, es que a mi hija le encanta, pero yo no la soporto, es que no me gusta nada, es que depende de los gustos. Estaba pensando en ella todo el rato, me estás hablando de la tortilla, ¿sabes? Sí. Hay un bar en Córdoba, enfrente de la mezquita, que la tortilla de patatas tiene este grosor. Eso entonces un queso. Nosotros desde fuera, mi mujer y yo discutíamos que si era un queso o era una tortilla. Tuvimos que entrar para ver que era una tortilla de patatas, pero tiene este grosor. Y le preguntamos al cocinero cómo lo hacen. Así de grueso. Y grande, ¿eh? Sí. En un bar enfrente de la mezquita de Córdoba. ¿Pero te contaron cómo lo hacían? No. Algo le dijeron, que se hacía no sé qué. ¿Es con la sartén? Lo tapas y se va cuajando. Sí, pero una sartén muy honda. Yo es que en Zaragoza también he comido una así, ¿eh? Madre mía. Sí, es con la sartén más honda y claro, muchas patatas. Aquí en Pozuelo, donde yo vivo, hay un sitio en la Europa que se llama Las Cumbres y ponen unas tortillas de patatas. También, y es que son sartenes de estas de pueblo con mucho fondo. Sí. Entonces, pero están jugosas, ¿eh? Sí, pero darle la vuelta. Las mueven y cuando está ya casi cuajada la va a dar la vuelta. O sea, que no lo tapan. Yo pensaba que era eso, que la tapaban para que se cuajara por dentro. A veces que no, que lo mueven para que se... Lo van moviendo, y luego en el plato la dan la vuelta. Sí. Son muy altas. Sí. Cada maestrillo tiene su libro. Y otro sí
las abren y les meten dentro Ah, sí. mayonesa, Sí, o sea, sí. no, porque las he visto, de varias verduras, o sea, Claro, si la hacen de que muy hacen, claro, de que claro, hacen, Claro. sí. Es que si no es Rellenas. demasiado... Sí. Rellenas No las sé, con cosas. atún y mayonesa o Comido para Es la hora de salir. cenar. Y tú hablando. Cuéntale, Woody Allen vino a Madrid, estaba en el Hotel Ritz, entonces dijo, la tortilla española, la famosa tortilla española. Llamó por teléfono, cocina, que me suban una tortilla española. Dice que se la subieron y dice, y no me gustó nada. Era una cosa seca y no tenía ni gracia ni nada. Y Woody Allen se quedó peligroso. Bueno, eso lo cuenta él. Claro, bueno, pues estaría muy cuajada. Lo que me sorprende a mí es que si nosotros teníamos la patata, cuando descubrimos América, ¿qué tarde hicimos la tortilla? La tortilla con patata. Sí. Claro, es que la tortilla llega, claro, llega en el siglo XVI. En 1492 al siglo XVII-XVIII, A ¿no? mediados del 18. Vamos a ver, la tortilla llega en el 16, pero eso es que de la patata hay mucho que hablar también. Se consideraba comida de cerdos y de así, ¿no? Luego ya en el hospital de Sevilla lo empiezan a dar a los enfermos, ven que les va bien y la cosa funciona. Estamos hablando ya a finales del 16. Pero claro, no se sigue valorando bien, porque hay incluso algunos textos que dicen que es que en algunos sitios, yo creo que es más bien del norte, la comían las monjas en penitencia, la patata. O sea, que tarda mucho en utilizarse como alimento. Lo del pan de patatas debía estar bastante extendido porque había escasez de cereales, entonces lo mezclaban, claro, tiene muchos hidratos de carbono, lo mezclaban y hacían el pan de patatas. Eso debía estar muy extendido. O bien la patata cocida, a lo mejor en algunos guisos. Pero claro, como se comía poco, el llegar a utilizarla mezclada con huevos, pues eso, estamos hablando del 18. Porque lo de la Mancha yo creo que eran, que no son que a la patata le llamen criadilla, sino a la criadilla patata. Creo yo, pero eso es una suposición. Y Pero eso sí. también que estaba la patata muy mal vista como la cebolla, la comida de pobres. Claro, claro. La patata y la cebolla era comida. Y de hecho, Claro. como yo me acuerdo de mi abuela que decía, voy a hacer patatas a la importancia. Ay, qué rico, sí. Mi madre también las hacía. Que se tiraba toda la tarde haciéndolas con todos los nietos ahí en Segovia y patatas a la importancia. Y parece que estás comiendo algo, Sí. pero claro, la patata estaba muy mal vista junto con la cebolla. Sí, Y sí. era- Yo me fui en el año 71 a Inglaterra y aquí el maíz se les daba a los cerdos, aquí no comíamos maíz y en Inglaterra se comían suelos de maíz. Claro. Y yo dije, ¿qué cambio en tan poco, verdad? Sí, claro, Es curioso. Claro, es que el maíz yo creo que es mucho más por zonas. Es mucho más. Que por zonas, el maíz. Sí, En pero aquí Galicia se eso sí, comía, pero antes aquí se no. daba el cerdo solo. Sí, sí. Y aquí no, el maíz. En el año 71 yo me fui a Inglaterra, en Inglaterra lo tomaban el maíz con la mantequilla encima y tal, y aquí lo comían los cerdos. Y yo digo, es que un cambio en tan pocos costumbres. es curioso. En Cádiz los erizos los tiran y aquí en Madrid cualquier tonto en el barrio de Salamanca paga 100 euros por unos erizos. Exactamente. Y en Cádiz los tiran. Sí, 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 sí. En Cádiz los tira. Los tiran, no lo quieren. Oye, pues vamos a ir. Vamos a ir a comer. Sí, son Con lo de los costumbres. Sí, pero en Galicia también hay mucha fruta que la tiran. Yo no lo entiendo. En Galicia, cuando hemos ido, la fruta, ¿cómo se llama? El caqui, tienen árbol de caquis. Y no les gusta. No, Este no lo debate. cogen. Claro, Pero fíjate. se acogen mejor. No, es que dejan los árboles que no lo cogen. Yo creo que tienen No me, tantas cosas. no me. Son costumbres. Sí, son costumbres. Es que... Que digo que sobre Sí, pero es que si es la plural fruta o también singular, nos gusta, cuando vamos a preparar varias tortillas decimos, esta noche voy a preparar tortillas de patata. No decimos de patatas. Ya, pero hay mucha gente que sí que habla de patatas. ¿Sí? Yo me quedo con patata, Yo digo singular. yo digo patata. Pero es verdad que por un momento digo, claro, como Yo son también, muchas patatas, yo también he claro, pensado lo mismo. claro. es más correcto. Claro, pero luego yo pensé, sofrán de huevo, pues ponen distintos huevos. Incluso va de pescado, no de pescado. ¿Sabes que había pensado que tenía que ser singular?
porque es tortilla de patata de una variedad de patata. Si mezclaras diferentes variedades sería de patata. De distintas patatas, claro. ¿Cuál es la mejor tortilla? Perdón, ¿cuál es la mejor patata para hacer una tortilla? Porque esa es otra. O para freír, o para fritas, porque yo me caso con un manchego que es que de verdad entre el aceite y el queso me llamo. Hablan los gallegos hablan de quenet, la patata quenet. ¿Y esa cuál es? O quenet, o no sé cómo se dice. Ah, no sé. O sea, tú vas Pues a esa es ir la al- que dicen ellos, que ellos tienen unas patatas muy buenas. La Sí, verdad. sí. Sí, Pero vas al supermercado y tienes patatas, Eso te ponen mismo. patatas para freír, patatas para Sí, cocinar. y luego no son de España, ¿eh? Esas son Yo lo digo. Bueno, Pero ¿qué Hay tortilla mucha es la francesa, buena? Para mucha nada. francesa. O sea, ¿qué patata es la buena para una tortilla? Pues mira, es gallega, de Vitoria y de La Rioja. Sí. Son buenísimas. Las alavesas son solo. Pero no lo digo por la tierra, lo digo por la variedad. Ya, Ya es que hay ya. bastantes. Sí, pero somos, no sé qué variedad, pero te sale todo bueno. pues yo eso no Con sé esas decir. patatas. Sí, pues mira, eso sería bueno para un examen de botánica que sale mejor. Pues sí, por ¿Verdad? ejemplo. Las distintas especies de las patatas. Sí. Porque Pero claro, hay luego muchas. aquí tienes que venir a una frutería que tengan eso. Es que esa es otra, ¿eh? Esa es otra. Que aquí en las muy buenas sí tienes varias patatas, pero en otras, nada. Yo como mucho cachelo ya por no freír, para no guardar, porque no puedo con nada, pues Mucho cachero por no acordar. Bueno, Muy bueno. como lo hierves, y es verdad que bueno, traigo las patatas del pueblo, porque tienen Buenísimas. esa variedad que es como harinosa, que es la gallega. Que claro, la hierves la parten en y se cacheros, te ¿no? queda ya Sin queda almidón. harinosa porque parece que se... Entonces ahora Sí. También hizo de bebé. Los jugos gástricos se nos están Pero muy agotando. alborotados. Álvarez de Sanabria. Yo creo que vamos a pasar. Sí. Voy a decir ahora. A ver si quita jugo. Bueno, a mí me encanta, ¿ves? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis enterado de alguna cosa, no? Sí, sí, mucho Lo de esta mujer es increíble. De una cosa tan sencilla como tortilla de patata nos da una conferencia buenísima y encima nos ha abierto el hambre. Sí, no sé. Y yo creo, que algo hay ahí de patata. De Así patata. que vamos a picotear algo. No será como la que haces tú o la que hago No, yo. yo no, yo de tortilla de patata ¿No soy haces? experta. No, No, no. bueno, ¿Qué las hacen? pues pasamos ahora ahí, Vale. si se han acordado. Bueno, si no se han acordado, Pues no pasa nada. Vale, pues nada, gracias a ti, siempre en tu línea, buenísima. Ah, qué bueno.